a colocar el tema número 3 de química, que se llama constitución de la materia, correspondiente al tema número 3. Muy bien, voy a explicar la parte teórica, ¿ya? Donde la materia, sobre todo los niveles que tienen la materia, ¿ya? Entonces, constitución de la materia. Se puede considerar los niveles de división de la materia partiendo desde un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es una porción limitada de materia, como por ejemplo una roca, la madera, una mesa, una silla, cualquier objeto que ya tiene una función. Ese cuerpo tiene masa y también tiene energía. Si vamos un poquito más a fondo, el cuerpo, ¿qué tiene por dentro? ¿De qué está constituido por dentro? Está constituido por partículas. ¿Qué es la que conforman el cuerpo? Son partes pequeñas que aún se puede ver o es visible a los humanos. Por ejemplo, el polvo de algo que se ve ahí suspendido en el aire, esas son las partículas. Obviamente, esas partículas están ahí libres porque seguramente se han desprendido de algún cuerpo. Si la madera o la silla es un cuerpo, el acerrín, la acerrín o partes o virutas de la madera serían las partículas. Ahora, las partículas a su vez está constituido por moléculas. Ya la molécula ya no es posible ver. ¿Qué son las moléculas? Es un conjunto de que conforman una partícula. Son varios elementos que están constituidos en una molécula. Una molécula puede tener 2, 3 o más átomos de algún elemento químico. Como la molécula está constituida por átomos, entonces, ¿qué es un átomo? El átomo es la unidad básica fundamental de la materia. Es como la célula de la vida, el átomo viene a ser la parte mucho más pequeña que constituye la materia, ¿no? Es la propiedad elemental o es la propiedad química elemental de la materia. Y el átomo, a su vez, se subdivide en partículas subatómicas, que son los electrones, los protones y los neutrones. Ya, entonces, ahí nos vamos a detener. En el siguiente vamos a estudiar la constitución o estructura del átomo. Se considera el átomo cualquier elemento químico, es decir, puede ser un átomo de hidrógeno, puede ser un átomo de oxígeno, puede ser un átomo de carbono, cualquiera, ¿ya? Como ejemplo, aquí tengo un átomo de hidrógeno. Este es el átomo de hidrógeno, que es el elemento o átomo mucho más pequeño de todos los elementos. El hidrógeno tiene un solo átomo, un solo neutrón y un solo electrón, ¿ya? En cambio, el carbono, el átomo de carbono tiene 6 electrones, que se simboliza por E-, 6 protones, que se simboliza por P+, y 6 neutrones, que se simboliza por la letra N minúscula. Estos dos, tanto los protones como los neutrones, se encuentran en el núcleo del átomo, es decir, en el centro. Y alrededor del núcleo estarían los electrones, que serían los que giran alrededor del núcleo del átomo. Un átomo puede tener desde un elemento, como decía, desde un neutrón, un electrón, un protón, que viene a ser el hidrógeno el más pequeño, hasta obtener a 120 electrones, que sería el átomo más grande que existe en la Tierra. Ahora, según los niveles, las estructuras de los átomos pueden tener desde un nivel hasta 7 niveles. Es decir, puede tener desde un solo nivel, que sería K, el primer nivel, hasta el séptimo nivel, que sería Q. ¿Cómo lo nombramos o lo simbolizamos los niveles? Cada círculo es un nivel. Cada círculo que está rodeando el núcleo es un nivel. Primer nivel es K, segundo nivel es L, tercer nivel es M,
cuarto nivel es N, quinto nivel es O y sexto nivel P y el séptimo es Q. Entonces, los niveles se simbolizan por mayúscula K, L, M, N, O, P y Q. Ahora, cada nivel le corresponde una cantidad máxima de electrones. Es decir, el primer nivel le corresponde 2 electrones. El segundo nivel, 8 electrones. El tercero, 18 electrones. El cuarto, 32 electrones. El quinto, 32 electrones. El sexto, 18. Y el séptimo, 8. Entonces, esas serían las capacidades de electrón que podría albergar en cada nivel. Ya los electrones están ordenados así alrededor. Y siempre están en pares, siempre están dos, ¿ya? Y si hay uno impar, entonces ese solito queda ahí, ¿no? Pero cada nivel a su vez, cada círculo, cada nivel se divide en subniveles, ¿ya? Pueden tener desde un subnivel hasta 4 subniveles, ¿de acuerdo? Entonces, acá en el primer nivel solamente tiene el subnivel S, que son 2 electrones. En el segundo nivel tiene 2 subniveles S y P, que serían S 2 electrones y P 6 electrones. ¿Ya? Si sumamos 6 más 2, completan los 8 electrones que deben tener como máximo el segundo nivel. El tercer nivel tiene 3 subniveles, S, P y D, en el cual tiene 2 electrones, 6 electrones y 10 electrones. Y si sumamos 2 más 6 más 10, total suma 18 electrones. Y así, cada nivel tiene subnivel. En el cuarto nivel, tiene 4 subniveles, S, P, D y F. Igual que el quinto nivel, lo mismo, S, P, D y F. Ya tienen los 4 subniveles. Ya en el sexto o en el nivel 6, en el nivel P, tienes 3 subniveles, S, P, D, y en el último nivel Q tiene 2 subniveles S y P. Entonces, aquí coincide que en el 4 y el 5 tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de subniveles. Coincide que el 3 y el 6 tienen la misma cantidad de electrones y mismos subniveles. Coincide que el 2 y el 7 tienen los mismos, ¿ya? Solamente que el primer nivel solo tiene un nivel, un subnivel y 2 electrones, ¿ya? Ahora, eso se podría equiparar si es que hubiera, ya quizás ya más adelante puedan descubrir nuevos átomos en el cual ya pueden poner un octavo nivel, que sería el nivel R, en el cual ya serían 2 electrones, ¿sí? Y eso equipararía e igualaría con el nivel 1 y el 8, ¿ya? Entonces, todavía eso, el nivel 8 todavía no se han descubierto, está en proceso de descubrimiento. Así se estructuran los átomos. Cada átomo tiene las siguientes propiedades químicas. Primera propiedad, masa atómica. ¿Qué son las masas atómicas? La masa es la cantidad en gramos o en cantidad de electrones o cantidad de protones o neutrones que tiene un átomo, ¿ya? Entonces la masa atómica vendría a ser la suma entre la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, ¿ya? Es decir, sumamos cuántos protones tiene y cuántos neutrones dentro del núcleo. Y aquí no estamos tomando en cuenta los electrones. ¿Por qué? Porque en sí los electrones tienen una masa tan pequeña que casi son despreciables en comparación a los protones y neutrones, ¿ya? Entonces simbolizamos de la siguiente manera. Z es número de protones, N el número de neutrones y A sería la masa atómica. Por lo tanto, matemáticamente decimos que A es igual a la suma de Z más N, en el cual dice que es sumar neutrones más protones, o perdón, protones más neutrones, que serían Z protones y N neutrones. Ejemplo, tenemos el átomo de carbono, dijimos, ¿no? El átomo de carbono en el centro, en el núcleo, acá en el núcleo, tiene 6 protones, tiene 6 neutrones, hace un total de 12 unidades.
Entonces aquí podemos decir que la masa atómica del carbono es 12 unidades. Y así podemos hacer más ejemplos, ¿no? Aquí solo hicimos con el carbono, podemos hacer con el oxígeno. Por el caso del oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones, 8 más 8 sumarían 16 unidades de masa. ¿Ya? Otra propiedad química serían las cargas eléctricas. Todo átomo puede tener cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. ¿Ya? Sus cargas negativas son los electrones y sus cargas positivas son los protones. Aquí dice, electrones carga negativa y protones carga positiva. Y los neutrones no tienen carga ni positiva ni negativa. Por eso es que los electrones se les pone electrones E negativo, protones P minúscula positivo y los neutrones N nada más. Así. Algunos le ponen N sub 0, pero N nomás. Cuando un átomo pierde electrones, si pierde o gana o pierde o le quitan electrones, adquiere una valencia positiva. ¿Ya? Carga positiva sería su valencia. Las cargas vendrían a ser sus valencias. Si el átomo o cualquier átomo gana electrones o roba electrones, entonces ese átomo se carga con valencia negativa. ¿Ya? Entonces, si un átomo pierde electrones, estaría perdiendo negativo, por lo tanto se carga positivamente. Si un átomo gana electrones o roba electrones, entonces estaría adquiriendo más negatividad, por lo tanto se carga negativamente. Aquí un ejemplo. Ejemplo, litio con el azufre. El azufre, por su condición, por su naturaleza y su propiedad, siempre va a robar electrones de otros elementos que son más débiles, como el litio, o el sodio, el potasio. El litio va a ceder su electrón, su único electrón en el segundo nivel va a ceder y va a aumentar aquí al azufre. Por lo tanto, el azufre se carga negativamente y por lo tanto el litio se carga positivamente. Es decir, el litio pierde, se carga positivamente. El azufre gana, se carga negativamente. Y así suceden los átomos cuando reaccionan entre sí. Uno se carga positiva mientras que el otro se carga negativa. ¿Qué pasa cuando el átomo está solito? Su carga es cero. ¿Por qué? Porque cuando está solo, como tiene la misma cantidad de protones como la misma cantidad de electrones, 6 y 6, 6 menos 6, 0. ¿Ya? Entonces la valencia de un átomo cuando está solo es 0. Pero ya cuando se junta con otro, así como el litio y el azufre se juntan, uno roba y el otro cede. O el uno cede y el otro gana. ¿Ya? Entonces uno se carga positiva y el otro se carga negativa. Entonces hay un intercambio de electrones, por lo tanto ahí es donde se cargan las valencias. Bien, ya hemos hablado de masa atómica y cargas atómicas. Vamos a ver clasificación de los elementos, porque a transcurrir la historia en los tiempos, se fueron descubriendo ya los elementos químicos, ¿no? Los primeros elementos que se fueron descubriendo, y quiénes fueron los que fueron descubriendo. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una clasificación, cómo lo fueron ordenando los elementos, a lo que hoy en día ya conocemos la tabla ordenada, la tabla periódica, ¿no? Conocemos a este señor Johann Dobereiner, en el cual primero ordenó con su teoría de las triadas, es decir, que fue agrupando de 3 en 3. Fue ordenando en grupos de 3 en 3, llamados las triadas, en el cual esos 3 elementos tenían ciertas características similares. Por ejemplo, juntó el litio con el sodio y potasio, el azufre, el oxígeno, el azufre y el selenio, un trío. Cloro, bromo y yodo, otro trío. Y así iban formando nitrógeno, fósforo, arsenio. Entonces, iban ordenando en 3 grupos. Posteriormente, en el tiempo ya, John Newland lo ordenó de otra manera. Entonces, ordenó de una forma en octavas, su famosa teoría de las octavas. Esto de las octavas
también agrupa ya grupos de 8, en el cual esos 8 tenían coincidencia en su último nivel de electrones. Ya coincidían que los últimos niveles tenían la misma cantidad de electrones. Entonces, cada grupo de 8 lo fue clasificando así, de esa manera. Pues ya posteriormente, ya en el tiempo, Dmitri Ivanovich Mendeleev ya ordenó de acuerdo a los números de protones, a lo que hoy en día ya conocemos. Ya, y eso tiene mucha más lógica, tiene mucho más secuencia, ¿ya? Entonces, porque no había un átomo que tenía diferentes átomos, por decir, oxígeno y nitrógeno no tenían la misma cantidad de electrones. Todos los que tenían la misma cantidad eran todos oxígeno. Entonces fue ordenando de acuerdo a la cantidad de protones. Si tenía un protón, era el número 1. Si tenía 2, era el número 2. Y así sucesivamente. Es decir, el elemento que tiene 1 es el hidrógeno. Está como número 1. El segundo elemento es el helio. Está como 2 protones. El que tiene 3 protones es el litio. El que tiene 4 es el berilio. Y así sucesivamente. El que tiene 5 es boro y así sucesivamente. Hasta llegar a los 120 o a los 118 elementos que actualmente se conocen. Entonces, ¿cómo lo ordenó? De esta manera. En esta tabla. Vamos a conocer cómo se ordenan las tablas. Las tablas se ordenan y cómo se dividen las tablas periódicas, la actual, la moderna. Una tabla periódica van a encontrar de la siguiente bloques, ¿ya? Tienen bloques, por ejemplo, en esta parte izquierda es el bloque A, en la parte media se le llama bloque B y bloque D, y en la parte de acá se le llama bloque P. ¿Ya? Entonces tendríamos esa, a ver, vamos a ver, esos 3 bloques principales de una tabla, ¿no? El primero es el bloque S, el segundo es el bloque D y el segundo bloque P. Acuérdense de los subniveles que hemos hecho, los subniveles S, P, D, F, ¿no? Este es el bloque S porque solamente consta con niveles S en su último nivel, ¿no? Subnivel S en su último nivel sería, ¿no? Bloque S, bloque P aquí a la derecha, bloque D al medio y aquí abajo el bloque F. Esos serían 4 bloques. Cada bloque corresponde a un subnivel. También se clasifican de otra forma, en grupos y en periodos. Ya tenemos acá los grupos como columnas y tenemos los periodos como las filas. Todo lo que son de color gris corresponde a elementos metálicos, que tendría que ser todo esto que tiene aquí, ¿no? Esos serían los metales. Los de color celeste son los metaloides. O sea, son los elementos que están entre metal y no metal, son los metaloides. Y los de amarillo son los no metales. O sea que esa es otra clasificación también de los elementos químicos. Existen los metales, los metaloides y los no metales. ¿Cuántos grupos tiene la tabla? Aquí está. 18 grupos que serían las columnas. O sea que este es un grupo, una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 se cuenta estos 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, no, sí se cuentan, ¿no? Porque aquí serían 17 y 18. Sí se cuentan los 3. 18 columnas. 7 periodos. Los periodos o filas corresponden a los niveles que le dije. ¿Se acuerdan estos niveles? Nivel K, nivel L, M, N, O, P y Q. Entonces son 7 periodos, 7 niveles. El K es solamente este elemento que sería el hidrógeno y este el de acá. El L son estos dos más esta línea de acá. M serían estos dos más esta línea de acá.
N serían todo esto, O tendría todo estos elementos, P sería todo esto, Q sería todo esto. ¿Ya? Entonces así se clasifican, se dividen los bloques, los periodos, los niveles, los grupos, los metales, metaloides y no metales. Otra característica aquí tenemos más características de la tabla periódica. En esta tabla ya podemos clasificar mucho más minuciosamente ya por grupo. Por ejemplo, todo este primer grupo que está acá serían los alcalinos, que sería litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, serían los alcalinos. Los de color aquí naranja son los alcalinoterrios, que sería el segundo grupo, segunda columna. Sería berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Luego tenemos lo de transición. Aquí son hartísimos los elementos. Todos estos de gris son los de transición. ¿Ya? Tenemos también los de color rojo, los halógenos. Los de color rojo, halógenos, que sería este grupo de acá, la lado derecha, y que sería aquí este grupo de acá, que sería flúor, cloro, bromo, iono y actinio. O el actinio. Y tenemos los gases nobles, es otra clasificación. Tenemos los gases nobles, que serían estos de acá, serían el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Esos serían los gases nobles. Luego tenemos los de color mucho más, a ver, color mucho más rojito, tirado a guindo. Los lantánidos, que sería esto de acá, los lantánidos. Todos estos son los elementos lantánidos. Y lo de celeste son los actínidos. Esto de acá abajo, los actínidos. Y lo de color blanco son los otros no metales, o sea que son los metales especiales, que tenemos los otros no metales, que serían este de acá, más esto lo de acá. ¿Ya? Entonces, esas serían otras características de clasificación de la tabla periódica. Tenemos los alcalinos, alcalinoterrios de transición, halógenos, gases nobles, lantánido, actínido y otros no metales. Bien, aquí ya está especificando cada uno, ¿no? ¿Por qué son los elementos alcalinos? ¿Por qué son los alcalinoterrios? Porque ya aquí está explicando todo eso. Yo quiero que ustedes lo lean, ¿ya? Porque, ¿qué dices? Son 6 elementos, se agrupan en el grupo A, en el 1A, tiene un electrón en su último nivel, son muy livianos, su electronegatividad son bajos, reaccionan rápidamente con el agua. Esas son características de los alcalinos. Las características de los alcalinos tercios, y también son 6 elementos, se encuentran en el grupo 2A, tienen 2 electrones en su último nivel, son más pesados que los alcalinos, su electronegatividad es un poco más alto que los alcalinos, ¿no? Y así. Los elementos de transición son casi todos los elementos, o sea, son hartos elementos, se encuentran en el bloque central, solo se llena de electrones en el subnivel D, porque está en el grupo bloque D, son estables cuando están solos, son difíciles de reaccionar con otros elementos. Y así, cada uno tiene su característica. Lo leen esto, eso lo leen. Y luego tenemos ya la tabla de los metales y los no metales. Eso lo vamos a repasar en la clase siguiente.